Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a hablar de 4 temas que hemos visto en el cuarto bimestre de química. Y los temas son los siguientes: estequiometría, peso equivalente, soluciones 1 y soluciones 2. Cuando hablamos de la estequiometría, es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las distintas sustancias que participan en una reacción. Estas relaciones están gobernadas por ciertas leyes. Acá tenemos las leyes ponderales. Es la 1, la ley de la conservación de la masa, que fue por Antoine. En toda reacción química, la suma de las masas de las reactantes es igual a la suma de la masa de los productos. Y acá tenemos un ejemplo que está acá y tiene su misma, acá ya está su fórmula, con su propia fórmula, y acá está un ejemplo. Ahora, cuando hablamos de la ley de proporciones fijas, es cuando las sustancias reaccionan entre sí, si lo hacen en cantidades de peso que son fijas. Y acá tenemos también otro ejemplo. Y cuando hablamos de la ley de las proporciones múltiples, de John Dalton, es cuando dos elementos forman entre sí de un compuesto y el peso de uno de ellos permanece constante. El peso del otro varía en relaciones a números que son enteros y sencillos. Y acá está el ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de las proporciones recíprocas, es cuando dos elementos se combinan separadamente con un mismo peso de un mismo elemento. Entonces, esos pesos con que se han combinado son también los pesos que se combinarán entre sí. Y acá podemos ver el ejemplo. Ahora, vamos a ver B, las leyes volumétricas. Estas son las leyes. Además de las leyes anteriores, aquí se cumplen que los coeficientes estequiométricos indiquen no solo la combinación de moles, sino que además indican también los volúmenes de combinación de las sustancias que participan en la reacción en un estado que sea gaseoso. Y acá podemos ver el ejemplo. Cuando hablamos de la contracción volumétrica, siempre se va a representar con una C y esta va a ser su fórmula siempre, cuando tengamos que hallar la concentración volumétrica. Pero antes de eso les voy a explicar esto que me había olvidado. Lo de acá significaría suma de volúmenes gaseosos restantes, por eso está una R, porque son suma de volúmenes restantes. Y el de acá, que está con la P, sería suma de volúmenes gaseosos de productos. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Ahora vamos a ver dos problemas acá. El primero dice, indicar las proposiciones correctas respecto a la estequiometría. Dice, 1. Las reacciones a los reactantes y los productos en forma cuantitativa. Eso sería falso porque no es eso. La ley de Lavoisier no se cumple si es que en la reacción existe reactivo en exceso. Eso sí sería verdad. 3. Para aplicar la ley de Proust, las sustancias reaccionantes deben estar en el mismo estado físico verdadero.
cuando nos dicen 4, el rendimiento de una reacción se halla en base al reactivo limitante, eso es falso. Entonces, solo sería la 2 y la 3. Entonces, la respuesta sería la B. Ahora que pasamos al siguiente problema que nos dicen acá. ¿Qué volumen anómico de NH3 se obtiene a partir de 10 de nitrógeno según la síntesis de Haber-Delboche? Si el rendimiento de la reacción química es del 60%, según la reacción nos dan esto. Entonces, esto de acá lo vamos a copiar acá y vamos a poner 1 mol, 1 litio, acá sería 3 mol, 3 litios, 2 mol, 2 litios, en total acá lo alineamos, tendría 10 litros de X, entonces como el rendimiento nos está diciendo que está al 100%, vamos a poner que X va a ser igual a 10 por 2 entre 1. 10 por 2 es 20. 20 entre 1, 20. Entonces la respuesta sería la B. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Cuando hablamos de peso equivalente. El peso equivalente, como ya sabemos, es aquella cantidad que se combina o desplaza de 1 gramo. Por ejemplo, acá está, hidrógeno va a ser 8 y oxígeno va a ser 35,5 gramos de cloro. En forma práctica se evalúa dividiendo el peso atómico entre la valencia o número de combinación. Cuando hablamos para un elemento, nuestra fórmula es la siguiente. El peso equivalente va a ser igual. Acá nos damos cuenta, por ejemplo, la fórmula acá, peso equivalente va a ser igual al peso atómico sobre la valencia. Cuando hablamos de los elementos, tenemos los elementos de transición, que son los siguientes, que tenemos al mercurio y al cobre. Mercurio y cobre siempre van a ser +1 y 2. Y cuando hablamos del oro es +1, +3. Y cuando hablamos de la plata es +1 y 1. El 1 de acá sería la valencia, el de acá al igual que el de acá también, este 2 es su valencia. Y acá podemos ver algunos ejemplos de peso equivalente. Por ejemplo, peso equivalente de hidrógeno 1 sobre 1 es igual a 1. Peso equivalente de oxígeno 16 entre 2, 8. Y así de los demás también. Para los compuestos, ¿cuál es la fórmula? Va a ser peso equivalente es igual a la masa molecular. ¿Y qué es la masa molecular? La masa molecular es la suma del peso atómico sobre la valencia. Cuando hablamos de los óxidos, hablamos de la valencia que es igual a la carga total positiva y acá podemos ver algunos ejemplos. Y cuando hablamos del hidróxido, es la valencia va a ser igual al número de oxígenos de hidrógeno. Y cuando hablamos de la de ácidos, igual, valencia es igual al número de hidrógenos, generando en base a la fórmula siempre. Ahora, cuando hablamos en base a reacciones, acá tenemos un ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, el hidrógeno va a pasar con este de acá, este con este de acá, y nos quedaría igual a 98 entre 1, 98 entre 1 es igual a 98. Ahora, vamos a ver dos problemas. Dice, indique verdadero o falso, según corresponda respecto a los pesos equivalentes. El peso equivalente se determina a partir de las masas de combinación de las sustancias de acuerdo a los sentidos de la reacción. Y la primera nos dice que el peso equivalente se determina a partir de la masa de combinación de las sustancias. Eso es verdadero. De acuerdo a los sentidos de las reacciones, el peso equivalente de un elemento o sustancia varía. Sí, verdadero. El peso equivalente de un elemento puede tener un determinado valor, inclusive un valor fraccionario verdadero. Entonces, como las tres son verdaderos, sería la C. Acá vamos a ver un problema. Ya era el número equivalente que hay en esto, 520 gramos. Ya, acá tenemos, lo primero que vamos a poner es 1 mol sobre 78 de acá, más 520 gramos que nos dieron, más 3 sobre 1 mol, y todo eso saldría igual a 20 equivalentes en gramos de 1 mol.
Ahora vamos a hablar de soluciones 1. Cuando hablamos de soluciones 1 nos referimos a la mezcla Cuando nos referimos a soluciones 1 es la mezcla homogénea. La mezcla homogénea son los que van monofásicas a uno solo. Por lo tanto, con una composición química inalterable en todas sus partes. Acá, a diferencia del sistema de coloidales, una solución es un sistema monofásico o incluso nivel submicroscópico, porque las partículas dispersas son átomos, moléculas o iones, o las sustancias que se disuelven o dispersan o se llaman solutos, y las que generalmente intervienen en menor proporción y el medio dispersante se llama solvente. Acá, por ejemplo, uno dice, la ruptura de enlaces intermoleculares del soluto y solvente es un proceso con absorción energética endotérmico. O sea, siempre no va a ser nunca soluto, sino siempre va a ser solvente. Y dos, la dispersión de las moléculas del soluto también es un proceso endotérmico. Sí, porque es la energía. 3. La formación de un enlace intermoleculares entre moléculas de un soluto y solvente en un proceso exotérmico. Por lo tanto, para que pueda formarse una solución, es necesaria que exista una afinidad entre moléculas de soluto y solvente. Sí, puede ser la disolución o solución binaria. Un soluto más un solvente es igual a disolución. Y acá estamos viendo un ejemplo donde la disolución de glucosa al 5% en peso puede ser suero o dextrosa. Pero cuando hablamos de la clasificación, según su estado físico tenemos lo que es sólido, que es la solución, o sólido solvente, que también lo dicen, líquido solución o líquido solvente, gaseoso solución o gas solvente. Y acá podemos ver en el cuadrito. 2. Pero según la concentración, cuando es diluida es aquella que contiene pequeña cantidad de soluto respecto a la máxima cantidad permitida. Y cuando hablamos de concentrada es aquella solución que contiene regular cantidad de soluto, pero sin llegar a la saturación. Y cuando hablamos de saturada es cuando contiene la máxima cantidad de soluto y por lo tanto ya no puede admitir mayor cantidad de soluto en forma natural. Y cuando hablamos de la sobresaturada, ya es cuando ya contiene la mayor cantidad de soluto que la solución saturada, pero se ha logrado en forma artificial con la ayuda de ciertos factores externos. Vamos a ver dos ejemplos, en lo cual dice, determinar la concentración de una solución si 20 gramos se agrega de solución. Acá lo que hemos hecho es, moles va a ser igual a las soluciones sobre 20 sobre 2 y eso va a ser igual a 10, entonces la respuesta sería la D. Cuando hablamos de soluciones 2, nos referimos a la unidad de concentraciones químicas, o sea, la molaridad siempre se va a representar mediante una M, que eso va a ser, acá por ejemplo la fórmula, molaridad es igual al número de moles entre o sobre la densidad. Pero para los números de moles siempre va a ser igual a la fórmula que son los números solventes, que es tanto a la masa sobre la masa molecular. Cuando hablamos de la normalidad siempre se representa con una N, que son los números equivalentes en gramos sobre los litros de disolución. Y cuando hablamos de la molaridad, que lo representamos con una M,
Molaridad es cuando indica la concentración del número de moles del soluto por kilogramo de solvente. O sea, molaridad va a ser igual al número de moles de soluto sobre el volumen de disolución. Y cuando hablamos de la fracción molar, que va a ir representado por una X, va a ser fracción molar es igual a moles de elemento o compuesto por moles de elementos o compuestos de la mezcla. Y acá vemos un ejemplo. ¿Cuántos moles de soluto habrá en 2000 centímetros cúbicos de una solución? Para esto estamos utilizando la fórmula de acá. Que es la primera fórmula que vamos a utilizar. Para eso ponemos acá, 1 va a ser igual a 1 mol, que va a ser a 1000. Entonces, como resultado, nos daría 14 mol de soluto.